Bienvenidos una vez más a este canal y a otro evento del FOE. Hoy traemos un evento nuevo, señores, señoritas. Hoy traemos un evento nuevo que se llama el evento de vida silvestre. El evento de vida silvestre, aquí en la torre como lo pueden ver, está la huellita del nuevo evento que salió. Es completamente nuevo, jamás lo había jugado, pues, o sea, nadie lo había jugado. Así que entramos a verlo de una vez y pues se los muestro así por encimita para que lo vayan viendo. Y en este video solo les voy a mostrar los premios diarios. En este caso tenemos un edificio que nos da 490 de población, monedas y 25 suministros. Mide 4 por 5. La verdad no me parece muy bueno, pero pues es el edificio que sigue. Bueno, se nos acabó de refrescar de inmediato porque le estaba grabando sobre el tiempo. Y nos salió un caballo, no recuerdo cómo se llama este caballo, pero ya se los digo. Este caballo se llama... Es un... ¿Qué? Rotonda botánica. Ese caballo se llama una rotonda botánica. Nos salió en el segundo premio del evento de vida silvestre, que este evento es nuevo, como se los dije. Ya estaré subiendo el otro video explicándoles cómo se juega, cómo va a ser para ganar completamente el edificio. El nuevo edificio que si lo ven acá, consta de 7 niveles creo. Sí, 7 niveles, así que pues está bueno también. En el otro video se los estaré mostrando. En este solo mostraré los premios. Y ya vimos la rotonda, es que se llama. Miramos otra vez. Tenemos la oportunidad también de refrescar el premio para mirar qué premio sigue. En este caso pues vamos a mirar el tercer premio del día. Refrescamos y nos muestra otro edificio, mide 4 por 5. Creo que es el mismo, o se parece mucho, ¿sabe? Ah, no, mentiras, es el mismo que nos salió al comienzo. Nos volvió a salir el primer edificio. Ya como se los dije, tiene 490 de población, 5000 de monedas, 25 bienes cada 24 horas y mide 4 por 5. Pues la verdad no lo colocaría, pero para las personas pequeñas les puede ser útil. Así que estos han sido los tres premios de corrido del día de hoy, ya que grabé sobre el tiempo y ya les estaré. Vayan al canal, se suscriben y de paso miran el video de cómo jugar el evento, el nuevo evento de vida silvestre. No olviden suscribirse y activar la campana. Ya nos vemos en el siguiente premio del día. Bueno, y aparte de suscribirse y activar la campanita, también pueden dejar su comentario si tienen alguna duda para facilitarlos y yo les estaré respondiendo en breve. Entonces continuamos con los premios y en este momento nos van a dar esta torre, que esta torre mide 1 por 1 y nos va a dar un 2% de ataque para tu ejército defensor. Esta torre sería buena, pues es buena diría yo ahorita para los enfrentamientos en cara a cara arena. De por sí ya subí un video sobre cara a cara arena, por si lo quieren ir a ver, así que se los podré estar dejando aquí arriba en la descripción del video, por si les interesa, ¿listo? Así que este ha sido el premio del día de hoy. En 40 segundos ya veremos el siguiente. Listo, y aquí ha salido el siguiente premio. Entonces, el siguiente premio tenemos este... vamos a decirlo un guardaedificio, no recuerdo su nombre. Pero este nos da la opción de guardar un edificio de nosotros. No un grande edificio, sino un edificio de los cuales podemos construir o un edificio de evento. Ese tipo de edificios sí los guarda. Así que este ha sido el premio, el segundo premio del día y vamos a actualizar para mirar qué nos da. Y el siguiente es un reductor del árbol de los agentes secretos. Para las personas que son guerreras bastante, que tienen muchos de estos árboles, pues les conviene, ya que con este pueden reducir toda esa mano de árboles que tienen en su ciudad. Que más que una ciudad parece un bosque. Entonces, estos han sido los premios. Ya veremos los como estos que les voy a mostrar a continuación. Entonces el día de hoy de premio diario nos están dando un paquete completo de kit de motivación. Este paquete lo que hace es motivar completamente tu ciudad.
Entonces es este kit y lo vamos a refrescar para verificar qué nos puede llegar a dar en la siguiente. Lo refrescamos y ¡boom! Nos dan 600 medallas. Entonces vayan apuntando si quieren, los que apuntan para estar pendiente de los premios, que el siguiente son medallas. Así que estos han sido los dos premios del día. Vamos a ver qué nos trae. Y pues ya pasando 24 horas, vamos a ver cuáles son los siguientes premios. Entonces, des en cuenta, tenemos como una cabaña que mide 3 por 3, nos da 3 puntos Forge, nos da un 10% más de suministros, 10% más de suministros, nos da 790 monedas y nos da 80 de población. Este edificio es bueno ya que es pequeño y da 3 puntos para las personas pequeñas o hasta las mismas grandes que invierten en puntos Forge. Así que vamos a refrescar acá, mirar qué sigue. A ver, refrescamos y nos trae un reductor de pozo de los deseos. Este reductor vendrá bien en las personas que tienen ciudad granja. Así que, pues estos dos han sido los premios. Ya en 2 minutos les muestro los dos siguientes de una vez. Bueno, y pues así de rápido pasaron 2 minutos. Así que el siguiente premio es una torre de centinela. Esta torre nos da, bueno, es una mejora de torre de centinela. Esta torre, si tienes el nivel 1 de la torre, nos va a dar una mejora que nos va a llevar a tener 4% para tu ejército atacante. El nivel 1 es un 2% y con esta mejora va a llegar a un 4%. Este edificio mide 1 por 1 y es de defensa para tu ejército atacante. Me parece bueno, mucha gente la tiene, inclusive yo. Y pues si no hay un premio más especial, pues iré por esta torre. Vamos a refrescar, a mirar qué nos trae más este jueguito, este evento. Y nos trae una mejora de otra torre, pero esta torre lo que hace es mejorar la torre que nos da ataque a tu ejército defensor. Esta torre nos da ataque al ejército que defiende nuestra ciudad. Entonces, es la mejora. Si tienes la torre a nivel 1, puedes tener ya la torre a nivel 2 y con un 4% de ataque para tu ejército defensor. Estos dos han sido los premios. Espero les guste alguno. Y si no, pues esperar a algo otro premio. ¿Cuál puede salir? De pronto uno más bueno. O no sé, un pozo de los deseos si lo están esperando. Pero en esta ocasión no hay pozo de los deseos. Hoy salió, los premios de hoy. Hoy salieron una mejora de un edificio tuyo. Que lo que hace es pasar de una edad a una edad más adelante. Obviamente no va a superar la edad en la que tú estás, ¿no? Simplemente es una mejora de edad para un edificio. Entonces, esta es la mejora del día de hoy y vamos aquí a refrescarlo, cuál nos vota más. Y bueno, el siguiente premio es este caballito, una rotonda botánica. En el nivel que yo estoy me da un 5% de ataque. Y para los niveles ya más altos da entre un 10 y un 12% de ataque. Mide 3 por 3 y de paso también da 660 de felicidad. También incrementa la felicidad más adelante dependiendo la era en el que estés. Listo, entonces este ha sido los dos premios del día de hoy. Les recuerdo que los premios no van a salir exactamente como se los muestro, no, van a salir completamente revueltos. Así como este puede salir de primero, puede salir de último o puede salir así como me salió a mí, en la mitad, más o menos. ¿Listo? Bueno, y vamos a ver el siguiente premio, a ver qué nos trae el día de hoy. Hoy nos podemos dar cuenta que nos da un juego de monedas, nos da 600, perdón, medallas, nos da 600 medallas. Bueno, y tenemos una pieza para guardar edificios. Esta pieza nos va a ayudar a guardar un edificio, bien sea de un evento, bien sea, no sé, algo que hayamos construido, pero no nos va a guardar grandes edificios. Puede guardar un pozo de los deseos, un edificio de evento, algo que uno construye, pero grandes edificios no. Vamos a refrescar a ver qué nos va a traer
y nos trae una mejora de tiempo. Esta mejora nos ayuda a reducir durante 2 horas el periodo de terminación de una producción de suministros. Entonces estos han sido los premios de hoy. Bastante malos, la verdad, bastante malos. Esperemos que mañana nos traigan algo mejor. Bueno, y continuamos con los premios. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy. El día de hoy tenemos este edificio que mide 4 por 5. Este edificio nos da 490 de población, 5000 de monedas, 25 bienes cada 24 horas. Como les dije, mide 4 por 5. Vamos a refrescar a ver qué nos trae más. A ver. Refrescamos y nos trae una mejora de 2 horas en masa de suministros. Entonces estos dos han sido los premios. Ya en 7 minuticos miraremos los dos siguientes. Bueno, vamos a mirar qué premios siguen. Nos metemos y vemos que es una como especie de una cabaña que mide 3 por 3, nos da 3 puntos Forge, nos da 10% de más de suministro y nos da 8 de población, más 1580 de monedas. Como les dije, mide 3 por 3 esta cabaña. Vamos a refrescar a ver qué nos sale. Y el siguiente premio, otra vez está este edificio, que es un edificio que mide 4 por 5. Nos da 490 de población, 5000 de monedas, 25 bienes cada 24 horas. La verdad los premios han estado demasiado malos. Así que pues esperemos que salga algo bueno. Como un pocito de los deseos que en este evento no ha salido, creo. Entonces vendría bien para las personas que tienen Ciudad Granja. Vamos a ver entonces. En esta ocasión nos salió la mejora de la torre. Esta torre ya nos había salido, pero como tal, el nivel 1. Entonces, este nivel ya nos salió que nos da un 2% de ataque para tu ejército defensor. Y nos acaba de salir la mejora para un nivel 2, que nos va a dar un 4% de ataque para nuestro ejército defensor. El ejército que defiende nuestra ciudad va a tener un 4% más de ataque. Vamos a refrescar a ver qué nos trae. A ver, refrescamos. Y cómo son las cosas, vea. Acabamos de refrescar y nos van a dar en el siguiente una torre de nivel 1, lo cual nos da un 2% de ataque para tu ejército defensor. Acabamos de pasar la mejora que nos da un 4%. La verdad yo no uso estas torres, pero pues a muchos les parecerá buena, me imagino yo, para la cara a cara en PvP. Entonces, pues estos dos han sido los premios. Ya en 2 minuticos miraremos cuáles son los siguientes. Y pues el siguiente premio es este, que es un reloj de arena para suministros de 2 horas. O sea, tú lo activas y se descuentan 2 horas del tiempo de producción de suministros. ¿Listo? Y vamos a refrescar y miramos qué más nos da. Y la mejora de la torre, la que les estaba contando, esta torre ha salido mucho. La mejora de la torre que da un 2% de ataque, pero con la mejora va a dar un 4% de ataque para tu ejército defensor. Esta torre es para tu ejército defensor, el que defiende tu ciudad. Entonces, estos han sido los premios y definitivamente muy malos, muy malos. Esperemos mañana a ver qué nos trae este evento. Bueno, y continuamos mirando los premios. Vamos a ver si de pronto ahora sí nos salió algo bueno el día de hoy. El día de hoy tenemos un reductor del árbol de los agentes secretos. Inmediatamente refrescamos a ver qué nos dan. Y nos dan una mejora de la torre de ataque. Esta mejora nos da, si tenemos la torre, el de nivel 1, esta mejora nos puede llegar a dar un 4% de defensa para tu ejército atacante.
Entonces, estos dos han sido los premios del día de hoy. Ya veremos qué nos sale mañana. Esperemos que este premio es bueno, la verdad. Así que por lo menos salió algo bueno ya casi terminándose el evento. Ya miraremos mañana qué premios nos van a dar. Ojalá sea algo mucho mejor. Bueno, y vamos con los cuatro últimos premios. A ver qué nos trae este final de evento. Entonces, acá tenemos un kit de mejora para algún edificio de nuestra ciudad. Que si este kit lo que hace es renovar un edificio a la era en la que estamos, pero solo un nivel. Que si subiste una era, pues este edificio te ayuda a llevar tu edificio a la era donde estás, pero solo una era. Refrescamos y miramos qué más premio nos trae. Bueno, nos traen un nivel de la torre, de esta torre, que esta torre nos da un 4% de ataque de defensa para tu ejército atacante. Entonces, el ejército con el cual atacas va a tener un 4% más de defensa. Pues siempre y cuando tengas la torre de nivel 1, ¿no? Tienes que mejorarla, esto es una mejora. Y en 8 minuticos miraremos cuáles son los otros dos premios finales. Bueno, y continuamos con el último premio. Con el último premio. Aquí como pueden ver, nos van a dar un reductor de Pozo de los Deseos. Y para esas personas que tienen Ciudad Granja, pues les viene muy bien. Vamos a cambiar, a refrescar. Y nos traen un reductor del árbol de los agentes secretos. Así que estos dos han sido los dos últimos premios. Les recuerdo que los premios no salen como se los mencioné, sino salen revueltos. Así como el reductor de Pozo de los Deseos salió de penúltimas, puede salir de primeras o en el medio, no se sabe. Entonces, miremos de una vez el edificio. El edificio consta de 6 niveles y el último 7 niveles. Nos da 19% de ataque, nos da un 16% de ataque para tu ejército atacante. Y 19% de defensa, perdón, para tu ejército atacante. 42 medallas, 23 bienes y 10 puntos forge. En el siguiente nos da 2470 de felicidad, 1015 de población, 8400 de monedas, 35% más de suministros, 53 medallas, 32 bienes, 13 puntos forge. Y la última opción nos da 21% de defensa para tu ejército defensor, 20% de ataque para tu ejército defensor, 46 medallas, 26 bienes, 11 puntos forge. Les recuerdo que este edificio mide 4x6 y es bastante bueno. Es bastante bueno e interesante para los que lo quieran montar. Ya monté el video en YouTube de este edificio para que vean que sí se puede conseguir completo en el evento con las recomendaciones que les di en los videos. Así que no siendo más, este video ha sido el video de los premios diarios y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.